Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. Hola querido público, bienvenidos una vez más a Respuesta Joven. Es un placer para mí de nueva cuenta estar con ustedes platicando de temas de relevancia. El día de hoy les traigo el tema del juicio sucesorio intestamentario. El juicio sucesorio intestamentario es un procedimiento largo, estipulado en los artículos 700 del Código de Procedimientos Civiles, aproximadamente se encuentran en esos artículos lo que viene siendo el juicio sucesorio. El juicio sucesorio se hace cuando una persona fallece y deja intestado sus bienes. Los bienes pueden ser bienes muebles o bienes inmuebles. Y esto genera pues grandes controversias familiares. ¿Por qué? Porque no hay un legatario, no hay un heredero que se pueda hacer cargo de los bienes y que se adjudique esos bienes como tal. Por esa misma razón, muchas personas hacen estos procedimientos cuando fallece la persona. A veces tardan 1 año, 2 años, bueno, varía mucho el tiempo que los familiares decidan hacer el trámite, pero tarde o temprano lo van a tener que hacer. ¿Por qué? Porque si llegan a, un ejemplo, si llegan a vender la propiedad, el notario público no puede escriturar. ¿Por qué? Porque no hay un dueño legítimo de la propiedad. Ejerce los derechos reales de la propiedad, más sin embargo no es el dueño del bien inmueble. Por esa misma razón, el notario le solicita al vendedor de que haga el procedimiento judicial. Es diferente si hacen el juicio sucesorio vía testamentaria. ¿Por qué? Porque ahí hay una voluntad. Aquí hay una falta de conocimiento, ya que muchas personas piensan de que teniendo un testamento, pues ya se evitan de hacer el trámite, pero no, o sea, sí lo tienen que hacer de igual manera, aunque haya un testamento. Lo que hace el testamento es que ya hay herederos legítimos, ya no se pueden meter más familiares en vía directa o colaterales. Los colaterales vienen siendo los tíos, los primos, los sobrinos, ya no se pueden meter ellos, simplemente ya se va sobre una línea recta y el testador designa a las personas que van a heredar sus bienes muebles e inmuebles. Y no solamente son los bienes inmuebles, también son cuentas bancarias, son animales de ganado, incluso en ese mismo testamento puede dejar instrucciones. Y si no se siguen esas instrucciones, tal cual aparece en el testamento, no puede adjudicarse esos bienes. Pero bueno, esos son algunos de las cosas que puede dejar el testador. Asimismo, el testador pues puede dejar instrucciones y si no se siguen, pues no se le pueden entregar los bienes muebles o inmuebles o cosas de valor. Bueno, regresando al intestamentario, el intestamentario se inicia
con la presentación de la demanda inicial. Dentro de la demanda inicial tenemos que tener la documentación original. Es muy importante que esté original y actualizada, porque si tenemos documentación antigua, lo que va a hacer el juzgado es que va a emitir un auto de prevención. Un auto son los documentos que va a emitir los tribunales civiles, familiares, mercantiles, laborales, penales, administrativos y cualquier otro tipo de juicio va a emitir un auto. En ese auto se le va a prevenir a las partes de que anexen documentación original, y lo que va a causar esto es que se vaya retrasando el procedimiento. Debo declarar de que los juicios sucesorios son juicios familiares, juicios universales. ¿A qué me refiero con ser juicios universales? Que nunca prescriben, que nunca caducan, que nunca se va a suspender el procedimiento. Simplemente se va a mandar a archivar si las partes ya no le dan seguimiento al sucesorio, y su expediente se va a mandar al Archivo General del Poder Judicial del Estado. Y es un archivo en donde van a estar todos los juicios familiares. Civiles y mercantiles, por otro lado, no. ¿Por qué? Porque civiles y mercantiles tiene término. Términos son los días para atender las prevenciones, para subsanar algún procedimiento, para desahogar alguna prueba, para tener verificativo alguna audiencia. Entonces, si no se atienden esas prevenciones, esos autos, se desechan los juicios en materia civil y mercantil y laboral. Se desecha y pues es malo para las partes. ¿Por qué? Porque tienen que volver a iniciar todo el procedimiento desde el inicio. Entonces, pues es más trámite para ellos. Y no solamente es más trámite, es más dinero. Si nos vamos por el lado económico, pues es más dinero lo que va a tener que pagar a los abogados. Y muchas de las veces hay que pagar trámites que son ajenos a los abogados, como por ejemplo un peritaje. Un peritaje es la persona especializada en materia, por poner un ejemplo, en grafoscopía. La grafoscopía es la persona que va a analizar si la firma es legítima, es falsificada o es una copia de la firma. O igual, que el documento esté llenado de manera ilegal, que no sea la persona que lo llenó, sino que fuera otra persona ajeno al asunto y que haya llenado ese documento. Entonces, el perito en grafoscopía va a dictaminar si es real, si es legítima esa firma o el llenado de ese documento. Bueno, entonces esto vendrían siendo los, que los asuntos pues se vayan alargando, que se vayan al archivo del Poder Judicial de la Federación. Entonces hay que tener documentación original. Y de documentación me refiero a actas de nacimiento si tuvieron hijos, acta de matrimonio si estaban casados, acta de defunción. Es muy importante el acta de defunción. Muchas personas llevan la hoja certificada de defunción, o por ejemplo las hojas, los certificados que emiten los hospitales. Esas no tienen validez dentro del juicio. Ese documento se tiene que llevar al registro civil y registrar la defunción, y el registro civil ya le va a dar un acta de defunción ya expedida por la oficialía. Y ese es el documento que vamos a necesitar. También vamos a necesitar testigos. ¿Por qué los testigos? Los testigos le van a dar fe a los hechos que vayan a narrar en la demanda inicial.
que murió en tal día, en tal hora, en tal lugar, que estuvieron casados de tal año a tal año, que tuvieron tales hijos, que estuvieron viviendo en tal lugar, que siempre estuvieron juntos, nunca se separaron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los testigos pues les van a dar fe a los hechos que se vayan a narrar en la demanda inicial. Una vez de que ya se tenga todos esos elementos, el abogado defensor lo va a meter a la oficialía de partes del tribunal. La oficialía de partes es donde se van a recibir toda clase de documentos por promociones. Promociones son, por así decirlo, las solicitudes que los abogados le van a hacer al tribunal. Por ejemplo, que se admita una persona, que se dé una nueva fecha de audiencia, que se tenga por admitida esta prueba. Ojo, hay un término probatorio, hay un plazo para poder anexar estos documentos. Si no se anexan esos documentos, el tribunal pues lo va a desechar esa prueba. Es importante hacer la especificación de que son pruebas supervinientes. Las pruebas supervinientes son documentos que no teníamos al momento de elaborar la demanda, pero ahora ya lo tenemos porque ya pasó el tiempo. Por ejemplo, que aparezca una persona ajena al procedimiento, pero resulta ser familiar del fallecido y quien está iniciando el sucesorio pues no sabía. Entonces esas son pruebas supervinientes. Pero ¿qué les parece si continúo con esta plática después de esta pausa cultural? Continuando con nuestro tema, es muy importante que tengamos pues todas las pruebas, todos los documentos en original. Una vez de que ya se haya entregado la demanda inicial a la oficialía de partes, hay un término de una semana aproximadamente, pueden ser 2 semanas, depende mucho de la carga laboral de los distintos juzgados familiares. ¿Por qué? Porque los juzgados familiares tienen muchísima carga laboral. Entonces es imposible dar una audiencia de un día a otro, que se admita una persona de un día a otro, o hacer la solicitud y que el acuerdo esté de un día a otro, porque son muchas las solicitudes que hacen los secretarios escribientes, son muchas notificaciones que tienen que hacer los actuarios notificadores. Entonces es mucho trabajo lo que tiene el Poder Judicial del Estado de Durango. Lo mismo sucede con los tribunales federales del Poder Judicial. O sea, ahí es cuando buscamos la ayuda a la justicia federal. Por ejemplo, en materia familiar no es competente los tribunales federales, al menos que sea un amparo, ya sea directo o indirecto, pero siempre y cuando sea un amparo. Un amparo se da cuando el juez de lo familiar de primera instancia dicta una sentencia y la sentencia no es favorable para alguna de las partes. Entonces, ya decide irse a un amparo para que la justicia federal dictamine si la sentencia se redactó conforme a derecho. Y si no se redactó conforme a derecho, el superior jerárquico, el juez federal, puede desestimar esa sentencia y dictar otra, que ya está pegada conforme a derecho. Bueno, dentro de la primera etapa se va a dar ahora sí ya la audiencia verificativa a la testimonial. Y ahí en la testimonial es muy importante que se presenten los testigos que anexamos en la demanda inicial. Si por alguna razón los testigos no pudieran presentarse, es importante de que le avisen a su abogado defensor 1 día, 2 días antes,
o antes de la audiencia testimonial. ¿Por qué? Para que el abogado defensor pueda hacer una promoción y nada más por esta ocasión hacer un cambio de testigos de último momento. Ya esa promoción no se iría al oficial de partes, simplemente se va a los juzgados. Y ya el juzgado, la secretaria, va a tener la promoción en sus manos y va a hacer el cambio de testigos de último momento. Bueno, asimismo, el juez de lo familiar va a solicitar un oficio a la Dirección General de Notarías. ¿Por qué lo solicitan o por qué se hace este procedimiento? Porque en muchas de las ocasiones los intestados, las personas fallecidas, dejan un testamento, pero por obvias causas pues no alcanza a decir a los familiares de que hay un testamento, de que hay una última voluntad, entonces pues termina fallecido y se desconoce el paradero de ese testamento. Pero hay una base de datos que tiene el gobierno del estado y esa base de datos lo comparte también a nivel nacional. El juez familiar le solicita al director general de notarías o directora general de notarías la búsqueda testamentaria a nombre de esta persona o a nombres de esta persona para ver si dejó un testamento. Si no dejó un testamento, entonces el director va a redactar una contestación a la solicitud que hizo el juez de lo familiar y va a decir sí, si hay un testamento o no, no hay un testamento. A veces suele pasar de que los nombres coincidan con un testamento que se redactó en otra entidad federativa. Más sin embargo, no es el testamento de esta persona a la cual pues, su abogado le está apoyando. ¿Por qué? Porque quizás el testamento se redactó en 1990 y la persona falleció en 2015, 2020, un ejemplo. Entonces, es un largo procedimiento, bueno, un largo tiempo en el que se redactó. Entonces, y aparte se redactó en otra entidad federativa, entonces haciendo una promoción en donde se diga que no es la persona porque damos el fundamento de que no coinciden, ya que se redactó en otro estado, ya que los nombres no coinciden, bueno, sí coinciden, pero el tiempo en que se redactó pues no da. Entonces se hace una promoción y se subsana esa prevención porque el juzgado pues va a mandar una prevención a las partes. Una vez de que ya se tenga verificativo de que no hay testamento, de que ya se desahogó la prueba testimonial, ahora sí vamos a designar un albacea, porque ese es el objetivo de la primera sección, designar un albacea. La albacea va a ser la persona que se va a hacer cargo de todos los bienes, mas no quiere decir de que ya sea el dueño o dueña de la propiedad, de los bienes muebles, de las cosas de valor. No, no es el dueño. O sea, se va a hacer cargo de los bienes mientras el juicio continúe. ¿Y a qué me refiero con que se va a hacer cargo? Pues va a pagar luz, agua, le va a dar mantenimiento a la propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso va a ser la albacea. Una vez de que tengamos una albacea, procederemos a iniciar la segunda sección. La segunda sección se llama de inventario y avalúo. Pero antes de iniciar con esta segunda sección, dentro de la primera etapa también existe la Junta de Herederos, estipulada en el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles. La Junta de Herederos se da con la intención de que se designe una albacea, porque cuando hay controversia familiar, no hay una decisión en común, no hay un acuerdo en común por parte
de los herederos para que una persona se haga cargo de los bienes. No pueden ser todos los herederos, tiene que ser uno, así lo dictamina la ley, así lo dictamina el Código de Procedimientos, el Código Civil del Estado de Durango. Entonces tiene que ser a fuerza un solo albacea. Y si no se ponen de acuerdo, entonces el juez de lo familiar va a dictar una albacea y va a ser a través de la Junta de Herederos. Una vez de que ya se desahogue la Junta de Herederos, ahora sí procederemos a iniciar la segunda sección que se llama de inventario y avalúo. Aquí vamos a necesitar el apoyo de un perito evaluador. El perito evaluador es una persona que está autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal y le va a dar fe al peritaje que vaya a dictaminar. No puede ser cualquier persona, porque suele pasar de que las partes llevan un ingeniero, llevan a otra persona, pero no está autorizada por el Consejo de la Judicatura. Entonces, lo que va a pasar es que se va a desechar ese peritaje. Entonces, es importante de que el perito esté autorizado por el Poder Judicial de la Federación, o por el tribunal en este caso. Y si ustedes se preguntan, bueno, ¿y cómo voy a saber o dónde consigo uno? En los juzgados siempre hay listas de las personas especializadas en las distintas materias. Se inicia la segunda sección, el perito dictamina su avalúo sobre los bienes. También como documentación se va a necesitar las escrituras de la propiedad, y es importante de que el recibo predial esté actualizado al año en que se va a hacer el inventario y avalúo. Esto con el fin de darle certeza de que los valores de la propiedad pues estén acorde al año en que se va a hacer el inventario. Una vez que ya se tenga el inventario, se entrega a la oficialía de partes, y la oficialía de partes va a dar un auto en donde se va a tener por recibido el inventario y avalúo. Una vez que lo tenga recibido, cerramos la segunda sección y aperturamos la tercera sección, que se llama la de administración. En la de administración se van a tener que pagar todos los pasivos que haya contraído la persona fallecida. Los pasivos son deudas que haya contraído, o bien que se tenga que pagar alguna dependencia o que tenga que saldar alguna deuda. Entonces, dentro de la tercera etapa se liquidan los pasivos. Si no hay pasivos, entonces, bajo protesta de decir verdad, se manifiesta de que no existen pasivos e iniciaremos la cuarta etapa. La cuarta etapa es la de adjudicación de los bienes y ya se dictó una sentencia. Para esta etapa ya las partes proponen un notario público para que ahora sí se vaya directamente a escriturar a nombre de quien vaya a ser el heredero legatario. Esto vendrá siendo las 4 etapas del juicio sucesorio intestamentario. Es importante de que si un familiar, una persona fallece, de inmediatamente hagan estos procedimientos, porque tarde o temprano lo van a tener que iniciar, ya sea ustedes, algún familiar suyo o un amigo suyo. Entonces es importante tener la papelería en regla. Y bueno, querido público, esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos en un siguiente programa. Gracias.